Quiero tener mucha responsabilidad con esto. O sea, si tú estás pasando por pensamientos intrusivos, no te quedes con este podcast. O sea, que esto sea un apoyo y una ayuda. Claro. Pero lo primero que te puedo decir es que busques ayuda. Claro. No porque estés loco, no porque estés loca. Es porque tú tienes que entender y trabajar esa raíz. O sea, nosotros ahorita... No es espiritualizar todo, como tú lo estás diciendo. Claro. Es también buscar que, tengo estos pensamientos, ¿qué estoy haciendo? No alimentar los pensamientos. Pero en el momento es muy difícil entender por qué me están pasando estos pensamientos que me dan miedo. A mí lo que... O sea, si no conoces de pronto a alguien, pero quieres ayudar a la persona, asegúrate de saber lo que vas a decirle. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli. Y el mío, Gaby Calles. Y aquí estamos una vez más. Sí. Con un tema bien especial. Nos los habían pedido y la verdad nos habíamos demorado un poquito en hablar de este tema, pero bueno, se nos unió. Es que hemos tenido varias peticiones de temas y también hemos tenido muchos invitados y testimonios. Sí, queríamos aprovechar que como que todos, sí puedo, yo, Vengan todos. Vengan todos. Entonces ya por fin vamos a hablar de este tema. Sí. Y vamos a estar hablando de los pensamientos intrusivos. A explicar un poquito nuestros testimonios con estos pensamientos, lo que hemos pasado y cómo hemos afrontado esto y cómo hemos salido victoriosas en Dios, porque obviamente sí, sin Dios nada, no podemos hacer nada, todo es con su ayuda. Y entenderlo, entender de dónde vienen. Y bueno, para empezar, yo quiero hablar un poquito de eso porque es un tema poco que no se habla. Yo justamente hace poco tuve un live hablando de este tema con la persona que me ayudó a entender esto, porque también es importante buscar ayuda y también no solamente buscar ayuda en la parte de la terapia, porque cuando yo los entendí fue cuando yo estuve en mi crisis más grande de ansiedad, sino también tener cuidado con quién hablamos de este tema. Y no porque sea algo así demasiado malo, sino que la persona que no ha pasado por eso no lo entiende. No lo entiende y con el comentario que te pueda decir desde el amor y de querer ayudarte, te puede hacer sentir culpable o te puede hacer sentir peor, y eso fue lo que a mí me pasó. Hablando de lo que me pasó. Pero bueno, hablando de los pensamientos intrusivos, son esos pensamientos que vienen a nuestra mente y muchas veces vienen como una avalancha de uno tras otro, y son pensamientos que para mí la palabra es como que me torturan, como que me fastidian. ¿Tú puedes dar un ejemplo de algún Sí. pensamiento que has tenido así que dices, wow? No, yo tengo muchos ejemplos, pero hay que tener también como su cuidado. Exacto. Pero, por ejemplo, no sé, vamos a suponer un ejemplo intrusivo. Ojo, todas las personas, todos han tenido pensamientos intrusivos. ¿Por qué? Porque los pensamientos, hay una diferencia. Hay un estudio que dice que nosotros tenemos en el día de 70,000 a 80,000 pensamientos, ¿ok? En automático. Hay unos que se filtran y hay unos que vienen de nuestra conciencia y hay unos que vienen en automático. Aquí nosotros hablamos también, obviamente, tenemos un enemigo que también trabaja en nuestra mente porque es como ese campo de batalla, pero también entender, y eso lo está escuchando hoy en un podcast que me gustó mucho, que no todos los pensamientos vienen del enemigo, ¿ok? O sea, hay como que de todo un poco. Lo que quiero decir con esto es que un pensamiento, por ejemplo, intrusivo, puede ser algo que a ti te dé mucho miedo. Los pensamientos, vamos a suponer, voy a tratar de explicarlo mejor. Los pensamientos intrusivos vienen y derivan de una emoción. Por ejemplo, la mayoría de personas que han experimentado pensamientos intrusivos han sido personas que han pasado por ataques de ansiedad muy fuertes, ataques de pánico, automáticamente. Por ejemplo, cuando tú estás teniendo un ataque de pánico, ¿cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente? Te vas a morir, te está faltando la respiración. Y esos pensamientos, si tú los crees y tú los como que sí, esto es lo que está pasando y los procesas, tú empiezas a sentir también en tu parte física, claro, porque todo lo el que cerebro empieza a mandarle señales al cuerpo y si Eso. no está respirando, bueno, no está respirando. Exactamente. No, Hay como una doble vía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos pensamientos intrusivos. Yo puedo estar ahorita aquí viendo a Gaby y me viene un pensamiento, no sé, intrusivo. ¿Qué tal si el edificio se cae? Ajá, me quiero ahorcar. Bueno, vamos a suponer, ahorita, el que se me ocurrió. ¿Qué tal si ahorita hay un terremoto y el edificio se cae y me quedo aquí y todo esto se me cae encima? Eso puede ser un pensamiento intrusivo. Es un pensamiento que ahorita no está pasando nada, no va a pasar nada, pero si yo agarro ese pensamiento, yo estoy hablando con Gaby, ese pensamiento está ahí, yo me lo empiezo a creer, aunque no esté pasando nada, yo empiezo a sentir palpitaciones, Claro. empiezo tal vez a respirar
a tener como un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, No, eso puede ser. y lo puedes alimentar, porque por ejemplo estás diciendo eso, a mí me ha pasado mucho que tengo esos pensamientos y no estoy particularmente hablando con alguien, sino que estoy haciendo algo. Entonces estoy en silencio, entonces empiezo a alimentar el pensamiento. ¿Cómo lo alimento? Bueno, empiezo a decir, el edificio se cae, ok, hay tubos, pero ¿qué tal si, Claro. bueno, será que me pongo debajo de la mesa? Cualquier cosa, pero la mesa se ve suave, igual me va a caer encima. Y aunque la mesa me proteja, después como me salgo, entonces me va a dar ansiedad, me voy a quedar ahogada y va a ser peor que me mate un tubo. O sea, viene un pensamiento y, tú, si tú, tú como dice empiezas Gaby, a alimentarlo. lo o sea, vas a le das- alimentar, se van a generar otros pensamientos. Yo también Sí. estoy leyendo un libro que es de una neurocientífica, pero es cristiana. Entonces ella empezó a estudiar la neurociencia, pero también estudia la Biblia, y si la neurociencia decía algo y no estaba probado por lo que ella estudia en la Biblia, ella no lo hacía verdad. Entonces ella hizo ese estudio y ella sacó un libro, hay uno que se llama Tu Yo Perfecto, que es el que yo me leí, todavía no he terminado todo, y también Limpia tu enredo mental. Y el punto es que ella Yo explica... no sabía que era cristiana. Yo he visto Sí, ese libro, pero no sabía que era es cristiana. muy bueno. No, Limpia tu enredo mental lo voy a comprar, perdón. El que tengo ahorita es el de Tu Yo Perfecto, y el otro ahorita no me acuerdo el nombre. Carolina Leaf. Eso, Ok. ese. Tu Yo Perfecto, Limpia tu enredo mental, y hay otro allí. Hay 3 que son los que más me han recomendado, y yo tengo 2 de esos. El punto es que ella explica que vamos a suponer cómo se forman los pensamientos, y ella empieza a explicar que, bueno, este pensamiento, si tú le vas dando alimento, que es lo que está explicando Gaby, va a ir formando otros pensamientos que vienen, como digamos, por la misma categoría. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces te van a venir pensamientos intrusivos, pero si ellos pasan así como que, vamos a suponer eso, ahorita, vamos a suponer que me vino ese pensamiento, ¿qué pasa si se cae esto? Y yo sigo, y no le doy ese peso, él va a pasar como desapercibida, tuve un mal pensamiento, pero pasó. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas con las que yo he conversado y he tenido como estas conversaciones vulnerables, han sido personas que esos pensamientos intrusivos han estado en sus mayores ataques de ansiedad. O hay muchas personas que están pasando por procesos de ansiedad y no saben qué es ansiedad, pero tienen estos pensamientos. En mi caso, cuando yo descubrí estos pensamientos, yo estaba en mi punto máximo de ansiedad. Yo empecé a experimentar ataques de pánico, me temblaba el pie, todo me daba miedo, salir de la puerta de la casa me daba miedo. Yo empecé a tener como que demasiada ansiedad, y luego empezaron estos pensamientos como de ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si se muere mi hija? ¿Qué pasa si muere mi esposo? ¿Qué pasa si se muere? O sea, yo empecé, pero eran constantes. Y yo me estaba empezando a sentir ya demasiado torturada. ¿Qué pasa? Yo empiezo a buscar obviamente ayuda, busco ayuda terapéutica, pero también busco ayuda con ciertas personas que espiritualmente yo pensé que me podían ayudar. A mí algo que me gusta mucho de nuestros pastores, de Pastor Virgilio, que también él trabajó mucho en la parte de salud mental. Ocupacional, Ajá. terapia ocupacional. Exacto. Bueno, tú ahí sabes exactamente los términos. Es que le dan mucha validación a la parte de las emociones y a la parte de la salud mental. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a buscar esta ayuda espiritual, ¿qué me dicen? Bueno, claro, hay que reprender y todo esto, pero todos esos pensamientos son del enemigo. Todo eso es del diablo. ¿Qué pasó en ese momento? Que sí, que es lo que... No estoy diciendo que no. Sí hay una gran parte, porque si el enemigo conoce tu debilidad, él no puede escuchar lo que tú piensas, ojo, pero él sí puede escuchar lo que tú dices. Si yo vengo ahora y digo, es que yo tengo esto, esto y esto y esto, él está escuchando, y en un momento de debilidad, él puede trabajar con eso en tu mente, y obviamente sí. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando yo busco ayuda, ¿qué me dicen? No, eso es del diablo. Entonces, cada vez que yo estaba en un proceso de ansiedad muy fuerte y me venía un pensamiento intrusivo, que decía yo, el diablo, el enemigo. Me sentía ya... ¿Daba más miedo? Me daba más miedo. Yo empecé a sentir demasiada presión, yo empecé a sentir culpa, yo empecé a sentir, porque cuando hablaba con ciertas personas que por más que por el amor me podían ayudar, no habían experimentado eso, me decían, tú tienes que reprender, porque eso es el enemigo, eso es que no sé qué, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué puerta tú estás abriendo para tú tener ese tipo de pensamiento? Yo me empecé a sentir más hundida todavía. Claro. No estoy diciendo con esto que no busquen ayuda espiritual, hay que buscar todas las ayudas, la parte Claro. mental, la parte física y la parte espiritual. Lo que estoy diciendo con esto es que cuando vayan a buscar ayuda, sepan con quién están hablando. Exactamente. Si es una persona que es espiritual y que es un líder espiritual, pero que también conoce de la parte mental. Claro. Y que tal vez si no la conoce, te puede ayudar y te puede referir. Que en mi caso, cuando yo hablo con la pastora Ghislaine, yo entro a la iglesia, no había hecho todavía grupo, pero yo la contacto a ella como pastora, a decirle, mira, me está pasando esto, esto y esto. Yo le dije, tengo todos estos pensamientos. Yo nunca me sentí juzgada por ella.
Ella simplemente, claro, ¿qué pasa? Que ella no tenía las herramientas porque ella no había pasado por eso. Y ella me dijo, yo te puedo hablar como una pastora y podemos orar y todo esto, pero yo te voy a conectar con una persona Que ha pasado por situaciones. que ha pasado, que está pasando, que había pasado por esa situación, y esta persona te puede entender y te puede ayudar desde otras herramientas. O sea, entonces yo empecé como a utilizar todas las herramientas que a mí me daban. Pero siento que a mí lo que más me ayudó con este tipo de pensamientos era hablar con las personas Correctas, claro. correctas, que habían experimentado. Y ojo, hay personas que yo abría mi corazón y me decían, yo nunca he tenido ese pensamiento, pero he tenido estos otros, que tal vez yo no había tenido, ¿no? Ya. Em, Pero ahí rescato lo que dices y qué importante es, no solo como pastoras también, yo creo que como cristianos todos deberíamos tener ese discernimiento que tuvo Pastora Ghislaine, de decir, mira, yo no lo he pasado, pero conozco quien sí. Exacto. Porque todos, o sea, si no lo conoces, por lo menos investiga, decía, ¿sabes qué? Claro. Yo te voy a ayudar, yo no sé lo que está pasando, pero vamos juntas, vamos a ver en la palabra qué dice la Biblia acerca de esto, vamos a buscar en internet, vamos a buscar recursos, vamos a... O sea, si no conoces de pronto a alguien, pero quieres ayudar a la persona, asegúrate de saber lo que vas a decirle. Porque como lo hablamos en el episodio anterior con Pau, a veces hacemos comentarios o hacemos preguntas sin pensar en la reacción o la respuesta de esa persona o lo que ese comentario va a hacerle a esa persona. Entonces creo que mucho va de ese discernimiento, porque esos discernimientos solo te lo da Dios, de decir, espérate un momento, ella está pasando por algo, está confiando en mí, ay, ¿con quién la puedo conectar? O, Señor, ayúdame y busquemos juntas. Mira, yo te voy a ayudar, busquemos juntas, vamos a buscar una persona de pronto... Mira, a mí, en mi caso, cuando me pasó lo de los ataques de pánico, fue muy difícil porque mi familia, después de que yo aprendí, o sea, como que yo abrí esa puerta, sí, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Sí, como que abriste tu corazón. Abrí y encontré todo esto de la salud mental y descubrí que hay tanto, y yo decía, cuando los vi todos, yo decía, toda mi familia sufre de ansiedad. O sea, claro, abres los ojos. Y para mi familia eso era algo completamente, o sea, yo me acuerdo haberle dicho a mi hermano y a mi mamá en una mesa y decía, yo siento que me voy a morir, llorando. Yo decía, ustedes no entienden, yo no puedo respirar. Y ellos así como que paralizados porque decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hoy en día mi hermano, después del tiempo, mi hermano dice, ¿sabes que yo pasé lo mismo hace muchos años y yo no entendía lo que eso era? Entonces... En mi caso era muy difícil porque todos éramos ignorantes en el área, pero me acordé de una amiga que a mí me había contado muchísimo tiempo atrás, como un par de años antes, mira, me está pasando algo súper mal, yo no entendía lo que estaba pasando y dijo, yo me tengo que alejar de todo. Y ella se alejó, literalmente me bloqueó de todo. Y yo de repente me acordé de ella y yo le escribí, oye, ¿cómo era lo que tú sentías? Cuando ella me empezó a describir lo que a ella le estaba pasando, era exactamente lo que a mí me estaba pasando en el momento. Mira, yo empecé a sentir como me daba mucho miedo, pensaba esto, sentía que me iba a morir, sentía que me faltaba el aire, no sé qué. Y yo, chama, me está pasando eso. Y ella me dijo, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda de un profesional. Me recomendó en el momento una psicóloga. Y ahí fue cuando dije, wow, qué cambio. Entonces ahora yo con este conocimiento, toda la gente que yo sé que pueden ser cosas diferentes, como tú lo has dicho, a las mías, yo les recomiendo, mira, busquen una ayuda. Claro. Ahora hay muchísimas otras herramientas, están los libros, está todo. A mí también me ayudó mucho en ese momento que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar a ver qué dice la Biblia de esto. Porque también tuve una reunión con un pastor. Y aunque sí me habló muchísimo y me explicaba, bueno, mira, el miedo no viene de Dios, porque decía, no, a lo mejor es Dios tratando de decirme algo, no, el miedo no viene de parte de Dios. O sea, me decía muchas cosas reales, pero muchas otras no me estaba ayudando. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Voy a buscar yo por mis propias herramientas que dice la Biblia. Claro. Y en la aplicación de la Biblia en el teléfono, me acuerdo que todavía, ahorita hay millones, pero en ese momento tenía mucha variedad de devocionales de ansiedad. Wow, y yo me acuerdo que me levantaba en esa de no poder dormir porque tenía miedo que me iba a morir, buscaba en la Biblia ansiedad y decía, aquí está este devocional y los versículos y la oración y yo era yo sola y después poco a poco fue como sanando y fui teniendo toda esa confianza en Dios. Pero eso es lo que quería rescatar de lo que dijiste, o sea, que importante es como
como cristianos que conocemos la palabra, de decir, ok, no tengo las herramientas, pero conozco, o sea, Dios Todopoderoso va a poder ayudar y me puede ayudar a mí a ayudar a esta muchacha porque por algo viene esta persona. Y que tal vez hacia tú vas mí. a ser, exactamente, y que tal vez tú vas a ser un vehículo. Y siento Sí. que muchas veces, sí, es verdad, totalmente, el temor y el miedo no viene de Dios, pero es lo que muchas veces hablamos acá. Agarramos un versículo y entonces Sí, lo queremos aplicar. analizamos. No, sí, agarramos este versículo sin entender el contexto o sin entender ¿verdad? Y queremos usarlo para todo. Claro que el miedo no viene de Dios, pero hay algo que yo me apoyo mucho cuando personas con ansiedad vienen y me preguntan o quieren desahogarse, y yo lo rescato del mismo Jesús. O sea, yo sé que no hay un mejor ejemplo que Él en todas las cosas. Y una es cuando Él dice, siento una gran angustia. Lo dice en diferentes versiones antes de que Él iba a ser crucificado. Él lo dijo, siento una gran angustia. Y eso no es nada más que ansiedad. Siento una gran ansiedad. O sea, siento angustia. Él sintió miedo. Y por eso yo siempre presento esta historia a una persona, conozca o no conozca de Dios. Mira, ¿sabes qué? Y más cuando conocen de Dios. Le digo, ¿sabes qué? Él sintió lo que tú sientes y por eso Él te puede entender. Ahora, queremos muchas veces... Bueno, y también, o sea, tenemos la de Jesús, perdón que te interrumpa, pero también tenemos la historia de Elías. Total, o sea, y claro, él estaba en depresión total. Totalmente. O sea, tenemos tantas historias y siento yo que muchas veces queremos venir, ¿verdad? Obviamente con amor y queremos como iglesia, como cuerpo, queremos como que muchas veces espiritualizar todo. ¿Qué pasa? Queremos desconectar. Somos 3 en 1, o sea, somos mente, cuerpo y espíritu. ¿Qué pasa con estos pensamientos, que es el tema de hoy? Estos pensamientos, como les estamos comentando, vienen pensamientos que el enemigo conoce, que puede poner esa semillita y es como el pájaro, ¿no? Que va formando como ese nido. Sí, puede venir de allí. Obviamente, si tú en la parte del cuerpo haces ejercicio, cuidas tu alimentación y todo eso, ¿por qué? Porque hay alimentos y hay alimentación, y si hay una falta de ejercicio, hay algo químico en nuestro cuerpo que influye, que también genera pensar. O sea, todo es un uno. ¿Qué pasa con la parte, y por qué la pongo como acá? Aquí estoy haciendo como el diseño acá. ¿Qué pasa con esta parte de la salud mental? Que muchas veces esos pensamientos intrusivos vienen de las emociones, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, si tú tienes ansiedad o no sabes si tienes ansiedad, estos pensamientos intrusivos pueden venir de eso. Y como yo los rescato y como yo lo sé. Cuando yo siento ansiedad, muchas veces yo siento el pecho. O sea, también se conecta mucho a la parte hormonal. Yo hace días estaba pasando por un proceso hormonal y la cantidad de pensamientos intrusivos que yo tenía, pero ya lo reconozco. Y aunque me pueden afectar un poquito en mi día a día, digo, estoy más sensible. Sí, como que, ok, veo hormonalmente cómo estoy haciendo ejercicio, ¿no? Obviamente no dejo ¿verdad? De la parte de Dios ni nada, no quiero decir eso, pero no podemos espiritualizar todo. Claro, eso que dices también lo rescato porque muchas veces le echan mucho la culpa al diablo, todo al diablo, todo al diablo, todo al diablo. Y él ahí como que... Y algo que me explicaron clave, antes de que sigas, perdón que te interrumpa, algo que me explicaron clave, que yo me acuerdo cuando me dijo, esa pastora, no es de la iglesia ni nada, pero una llamada telefónica me dijo, es que todo es el diablo, ese es el diablo, no sé qué. Hubo una amiga que me dijo, tú sabes que el diablo no es omnipotente, ¿verdad? El único omnipotente es Dios. Es el único que puede estar en todo lado, con todo mundo a cada momento. Él no. El diablo tiene potestades, tiene sus secuaces, sus principados, tiene que sí, que te pueden oprimir y que te pueden generar, digamos, sí, esos pensamientos, pero es que no todo es él. Entonces hay veces que pasa esto, no es que ese fue el diablo. Claro. No, o sea, sí, viene oposición, viene opresión. Obviamente estamos en este mundo, pero estamos, ¿cómo se llama? Hay un mundo espiritual que no podemos echar a un lado y que no podemos negar. Pero lo que quiero decir con esto es que si tú tienes pensamientos intrusivos, lo primero, obviamente, orar a Dios, que te dé la guía y que te dé las herramientas para poder sobrepasar esto. Segundo, que vas a poder salir. Perdón que te corte aquí, pero no dejes el consejo hasta que no terminemos. No, amiga, no es que no estamos terminando, es que voy en automático. Sí, no, calma ahí, mira, toma. Te me mandaron aquí el productor. Quería rescatar lo que dijiste de lo del diablo y todo eso, porque la gente habla mucho de que no, que el diablo. Pero también tenemos
reacciones de nuestras acciones. Y mencionabas el tema de todo lo que estamos haciendo. Yo ahorita también, igual que tú, estamos en este proceso de la alimentación, no sé qué. Incluso te comentaba la semana pasada, se nota tanto y ya puedo sentir en mi cuerpo cuando yo estoy alimentándome mal, porque siento diferente. Entonces de repente un día no, comí saludable, o no, mejor dicho, comí bien, y al otro día comí demasiado dulce, entonces siento el cansancio. O sea, me cuesta levantarme para ir al gimnasio, me cuesta no sé qué, estoy todo el día con sueño, o sea, ya yo lo identifico en mi cuerpo cuando antes pensaba que era normal, o que yo tenía una enfermedad, o que no sé qué. Entonces todo lo que llamamos las reacciones, y no necesariamente es de un pecado, como te decían al inicio, no es que tú abriste una puerta, no, es simplemente una reacción de una acción. Estás comiendo mal, no estás alimentando a tu cuerpo con lo que necesita. Claro, no le estás dando la gasolina. Es como que tu carro que necesita premium le dé la barata. Exactamente. O la ligues con agua. Entonces, claro, no tienes... O al revés. Exacto. Entonces, cada carro es diferente. No tienes tienes esa reacción que tu cuerpo, como tú lo explicabas, químicamente, tus hormonas, más tú no sé qué. Entonces, químicamente estás hecho algo y entonces tú empiezas, no, es que es el diablo. Y es que reprendo. Y es que no sé qué. No todo es el diablo, también tenemos que recordarnos que el Señor permite las cosas, ¿no? Entonces como que bueno, sí, estamos alerta y Dios quiere que estemos alerta a la batalla, pero Él también está ahí permitiendo las batallas para que nosotros crezcamos cada vez más y nos fortalezcamos cada vez más. Entonces no todo es no es espiritualizar todo como tú lo estás diciendo. Es también buscar que, tengo estos pensamientos, ¿qué estoy haciendo? No alimentar los pensamientos. O sea, estás pensando que se va a caer el edificio y es como que, un momentico, no. Si estás de pronto en esos días que te iba a preguntar qué haces tú, porque en mi caso, cuando yo me siento más bajita de ánimo, que estoy en esos días como que todo me da flojera, que tengo demasiado sueño, que no me... O sea, ¿qué dices en la parte hormonal? ¿Qué hago? Sí, en la parte hormonal. Entonces, yo que no hago es que yo no me pongo a escuchar música, que de pronto a mí me gusta, la escucho, que alimente ese estado de ánimo. Claro, exacto. De pronto yo me pongo a ver más podcasts inspirados en esto. Ya le estaba contando a una amiga que me siento porque encontré un podcast, no lo he mandado porque no lo he escuchado completo, pero que hablaba qué pasa cuando tienes como que flojera espiritual. O sea, sí. Entonces yo estaba buscando en YouTube y era como que, quería ver uno chistoso y uno no sé qué, pero yo decía... Mi espíritu era como que no, aliméntame porque mi hijita de ánimo está floja, entonces vas a también bajar aquí. Y encontré literalmente el título. ¿Cómo hacer cuando tengo flojera espiritual? Wow. Y yo, ahí está. Ok, Dios, esto es para mí. Y empecé a escucharlo y decía, wow, y no puede ser, y basado en Pablo y no sé qué. Y yo estaba escuchándolo y yo, qué bueno está esto, y como que me despertó. Yo decía, ay, mira. Qué bueno. Y no quiere decir que esa es la solución, que ya mis hormonas se calman. No, el tema hormonal seguía. Pero es el hecho de callar esos pensamientos que estaban como que, no, qué flojera, mejor escucha esto otro. Entonces después escuchando lo otro venía el pensamiento, ay, mira que este logró tener esto y tú no tienes nada. Ay, mira que no sé qué. Y exacto, y esos pensamientos, tú te pones a ver. Y eso siempre me lo decía mi terapeuta. Tú estás en un momento, vamos a suponer, súper happy. Te está pasando algo que tú estás demasiado feliz. Dime si tú vas a tener... Puedes que tengas pensamientos intrusivos porque, como digo, esos vienen automáticos y si tú le prestas atención a uno y te quedas ahí pegado... Te voy a contar algo chistoso de eso, pero continúa. Ajá. Pero todo también tiene que ver. Si tú estás triste, estás bajita de ánimo y no sé qué, y viene todo eso, entonces, claro, a cada quien... pues le funcionan cosas diferentes. O sea, qué bueno que tú, digamos, en ese momento podías escuchar ese podcast y eso te levantó y te animó. Sí, tal vez una persona... ¿Qué te sirve a ti, por ejemplo? Yo trato de hacer consciente lo que está pasando. O sea, por ejemplo, si yo estoy teniendo muchos pensamientos intrusivos, me estoy sintiendo muy mal, primero busco mi calendario. Porque ya yo sé cuáles son los días que no debo normalizarlo, porque la otra vez escuché algo que dice que la parte hormonal no hay que normalizar que tú tengas esos picos, ¿no? Pero bueno, para eso es otro podcast. Pero ahora mismo lo que estoy viviendo lo hago consciente. Ok, estoy en esta semana, me va a venir la regla, estoy ovulando, vamos a suponer. Ok, hago consciente de que estos pensamientos ya, o sea, va a llegar un punto en que se van a ir. Y hago algo que me gusta. Por ejemplo, a mí me entretiene
limpiar, no limpiar así, chacha, no, organizar, como que hacer como remodelación, yo le digo, o sea, organizar el closet, organizar algo, pongo un podcast que me guste, o sea, que me parezca que me pueda entretener, sea cristiano o sea más normal, pues mundano, como lo que sea, y ya, como que me trato de desconectar un poquito, eso es lo que yo hago, sí. Súper. Que te iba a decir que lo chistoso para mí es que la mayoría de los pensamientos intrusivos vienen cuando yo estoy feliz. De verdad. ¿Y cuál es el pensamiento que parte todos los demás? Estás muy feliz, algo malo va a pasar. Eso es un pensamiento. Te estás riendo mucho. Claro. No, te estás riendo mucho, eso es por algo malo. O sea, por ahí vas a llorar. Por ahí, claro, entonces... Y pueden venir ligados, por lo que me estás contando me llama la atención porque puede venir ligado a creencias limitantes. Porque claro que sí, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, un dicho que sería escuchaste mucho... toda tu vida en automático. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Nuestra empresa de marketing Market Solutions está aquí para ayudarte a expandir tu alcance e impulsar tu negocio. Desde la creación de contenidos, manejo de redes sociales y publicidad, Marca se encarga de que tu negocio sea el punto de referencia para tus clientes ideales. Enfócate en tu negocio y Marca lo hará conocido. Experimenta una remodelación sin complicaciones con nuestra empresa de confianza. Desde la planificación hasta la finalización, CAF Remodeling te acompañará en cada paso del camino. Te ofrecen soluciones creativas y personalizadas para renovar y reparar tu espacio. Haz realidad tus sueños de remodelación con CAF Remodeling. Los puedes llamar al 954-859-0152. Captura la belleza de cada momento con nuestra empresa de fotografía de confianza, JG Photography. Sus servicios abarcan desde sesiones individuales hasta eventos corporativos. Crea recuerdos duraderos con JG Photography. ¿Quieres lanzarte al mundo del emprendimiento digital pero no sabes por dónde empezar? No busques más. Síguenos en Desde Digital, tu guía definitiva para triunfar en este mundo. Aprende a crear cursos, ebooks y productos digitales. Descubre cómo puedes generar ingresos adicionales con reseñas y trabajando con plataformas como Amazon. No dejes pasar esta oportunidad. Únete a nuestra comunidad y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. Síguenos ahora mismo en Desde Digital. Y ahí quedó. En casa. Ay, que mucho te ríes porque vas a llorar igual. Exactamente, y eso está en tu subconsciente y son pensamientos automáticos, pero no necesariamente va a pasar. Mira, algo que me pasó a mí, cuando yo tuve esos pensamientos intrusivos, de repente yo no sé si fue Dios que me ayudó en ese momento, yo sé que sí, porque Él nos ayuda siempre, pero era como que de repente yo estaba teniendo demasiados pensamientos intrusivos, pero era de nada. O sea, yo veía la mesa y la mesa podía convertir en un monstruo y me comía, vamos a suponer. O sea, un ejemplo. Yo de repente, como que siento yo que Dios me hacía acordarme, en esta época de tu vida, tuviste ese pensamiento, ¿te acuerdas? Que me torturó un tiempo. Y yo, sí, ese pensamiento fue intrusivo, claro que fue intrusivo. En esta época de tu vida, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a abrir mi corazón, lo primero que yo hice fue hablar con Andrés y hablar con mi mamá. A los dos nunca les había pasado eso. Digámoslo así, como que tan fuerte y tan potente como a mí. Pero yo estaba viviendo un proceso de ataques de pánico, o sea, no podemos comparar. Y yo me acuerdo que ellos como que, mi mamá sí me dijo, bueno, a mí me pasó, pero no le puse mucha importancia y tal. Pasó el tiempo y recuerdo que ella una vez me dijo, me dijo o sea, como que me dijo, es que esto que tú me estás diciendo me tiene preocupada. Cuando ella me dijo eso, yo me sentí, claro, la loca, yo me sentí la loca. Andrés como que no me decía mucho, pero me trataba de cambiar el tema. ¿Qué pasa? Yo recuerdo, cuando a mí me empezó a pasar eso, yo recordé una amiga que años atrás ella me había contado sus pensamientos. Y cuando ella me contó sus pensamientos, yo no le dije nada, pero yo era, ay, pero ¿por qué esos pensamientos tan raros? Pero yo nunca le dije nada. ¿Qué pasa? Cuando eso me pasa a mí, ¿quién fue una de las primeras que yo llamé? Como tú contaste, claro. Tu amiga. Me está pasando esto. Y ella ya había pasado esa etapa. Y ella lo que me decía era, dime todo lo que te está pasando ahorita, pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de otra cosa. Y eso es algo que me funciona. Entonces, tú estás pasando por eso también. Llama a alguien, llama a una amiga que sepa, ojo, y te ayude, te dé la vuelta y todo eso, porque lo que no quieres es seguir generando más culpa o más pensamientos intrusivos. A mí lo que me pasó cuando yo me convertí en mamá, y eso lo ha dicho Sasha, me acuerdo cuando ella lo dijo, que yo dije, wow, yo pasé por eso. Hay una depresión posparto y una ansiedad posparto. Yo no sabía lo de la ansiedad posparto. La depresión posparto, bueno, ya es muy conocida. Una depresión muy fuerte, cambios de hormonas, lo que sea. Entonces, tengo una amiga que pasó por depresión posparto
Y ella, creo que fue una noche que le dijo al esposo, no puedo escuchar al niño. O sea, el llanto del niño la aturdía. ¿Sabes? Entonces tú, desde un lado que no lo has vivido, yo nunca lo pensé así, Y pero se llama digo, la madre. claro, desde una gente Ignorante. yo no lo había vivido, pero yo dije, fue, wow, qué duro debió haber sido eso para ella. Pero yo siento que yo viví una ansiedad posparto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, yo tenía ponte a Sofía cargada, vamos a suponer, o tenía a alguien Sofía cargada y me podía venir un pensamiento y se le cae y se rompe la cabeza y le sale sangre. ¿Entiendes? Yo la bañaba y si se cae y se rompe. ¿Sabes? Esos eran los pensamientos intrusivos que yo tenía, pero en ese momento yo estaba también tan atareada con la bebé y todo eso como que se me pasaba. Yo tuve una época, digamos, con los ataques de pánico que estuve un poquito más relajada en mis cosas por hacer y ahí sí que yo me quedaba así. ¿Y por qué yo tuve ese pensamiento tan feo? Claro. O yo veía pasando a alguien, o yo iba en el carro y qué tal si yo, no sé, atropello a esa persona. Pero en mi consciente yo no quería atropellar a nadie. Claro. ¿Sabes? Ese tipo de pensamientos que tú lo dices a una persona que no lo ha tenido, va a tener, uy, pero ¿y esa mente qué? Sí. No, o sea, son vainas que tú vienes y hay veces que estoy así, pero ya pasan tan rápido que digo, qué estupidez. ¿Me entiendes? Y ya para terminar esto, cuando yo hago el testimonio de la ansiedad en vertical, en la iglesia, recuerdo que, bueno, más nerviosa no podía estar. Y si todo el mundo se burla de mí, eso era un pensamiento intrusivo. Pero cuando terminé el testimonio, me acuerdo que Claudia se me acercó, me abrazó, y esa mujer, lo que te estoy diciendo de atropellar, ella me decía, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba cuidando unas niñas, y ella, o sea, lo estoy contando porque ella me lo contó como ya lo había hecho público, ¿no? Que ella estaba con unas niñas cuidándola y ella empezó a tener ataques de ansiedad y tuvo pensamientos intrusivos en el carro. O sea, suponte que ella las llevaba de aquí para allá y era, ¿y si el semáforo se pone en rojo y yo no paro? Eso era un pensamiento intrusivo. Entonces ella empezó a tener como miedo y ella habla con la mamá de las niñas y le dice, mira, es que yo estoy teniendo esto y esto y esto. Y dice, no te preocupes, no pasa nada. Imagínate, o sea, la mamá de las niñas. ¿Por qué? A mí lo que me explican... ya le había pasado a la señora. Claro, a mí lo que me explican, y quiero tener mucha responsabilidad con esto, o sea, si tú estás pasando por pensamientos intrusivos, no te quedes con este podcast. O sea, que esto sea un apoyo y una ayuda. Claro. Pero lo primero que te puedo decir es que busques ayuda. Claro. No porque estés loco, no porque estés loca, es porque tú tienes que entender y trabajar esa raíz. O sea, nosotros ahorita lo podemos hablar con libertad porque ya pasamos por eso. Ya sanamos. Ya sanamos eso. Pero en el momento es muy difícil entender por qué me están pasando estos pensamientos que me dan miedo. A mí lo que me explicaban era, si a ti viene un pensamiento intrusivo y a ti te genera miedo, te genera tortura, pero porque yo estoy teniendo este pensamiento, es porque no eres capaz de hacerlo. ¿Me entiendes? Porque lo digo con responsabilidad, porque yo sé obviamente que está un tema muy fuerte que es la salud mental, que es la parte, que eso era lo que yo hablaba con mi terapeuta. Yo decía, pero ¿qué diferencia tiene una persona que sí lo hace o una persona que se suicida? O sea, tiene esos mismos pensamientos. Me dice, no te equivoques. Tienen un proceso diferente. Pueden tener problemas de chiquitos notorios y aunque no se noten, la familia cercana puede... O sea, no hay como que mezclarlo todo. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero hay que buscar ayuda. No porque lo vayas a hacer o no. Es porque simplemente tienes que entender que es algo, ¿cómo te digo yo? Que tienes que trabajar. O sea... Sí. Y ahí... bueno, a ti te ha pasado cuenta que ya me fui más bajito yo quería hablar o sea, más hacia la gente que de pronto se identifica un poco conmigo, que no conocía a nadie. Y para yo encontrar a mi amiga, a mí me pasaron muchas veces. O sea, para yo recordarme lo que le pasó a mi amiga, a mí me pasó muchas veces. Wow. O sea, yo tenía mi tercer ataque de pánico cuando contacté a mi amiga, o sea, cuando me recordé de mi amiga. Okay. Había pasado ya por el tercero. El primero había sido en casa de los papás de Josué. Okay. El segundo, yo para este momento no me había casado. El segundo había sido en mi casa. El otro había sido en la madrugada. O sea, como que ya había pasado mucho, me acordé de mi amiga y aún así, aunque ella me recomendó incluso la psicóloga y todo, yo no me vi con la psicóloga hasta que me pasa una cuarta o quinta vez y es más fuerte. Cada vez era más fuerte y se intensificaba más el ataque de pánico. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya tienes demasiado en ti, es como una botella de agua, si vamos llenando, llega un punto que se desborda. Ya para esa última vez ya yo estaba alucinando. O sea, yo había entrado en alucinación. Okay. ¿Cómo hacía alucinación? Literalmente estábamos en la iglesia y estábamos alabando y yo escuchaba gritos. Escuchaba ambulancia y yo escuchaba como si venía un tsunami. Wow, imagínate. Y la gente gritando, entonces yo tratando de aguantar, pero era una cosa, y entonces le decía a Josué, ¿no escuchas? Y él, ¿no escucho qué? Y yo, no escuchas nada. Pues la música, ¿qué?
Y yo no, mira, yo no sé ese no cuento. escucho los gritos, no escucho la... Sí, así es Wow, heavy, ¿verdad? bueno. Y cuando nos vamos, que me monto en el carro con él, yo lo que hacía era llorar. Claro. Porque no paraba de escucharlo. Y entonces, bueno, ahí él logró calmarme y todo, aunque él nunca había pasado por eso. Y ahí yo digo... Tuvo esa empatía, que eso es un llamado Sí, también. y yo ahí digo, ¿sabes qué? Sí necesito buscar la ayuda. Ahora bien, ¿qué me pasaba a mí? Que yo hablaba con la gente cuando estaba en el problema. O sea, en medio de el ataque de pánico es que le contaba a la gente. Entonces eso es lo que iba a decir. De pronto si tú hablas con personas cuando no te pasa, porque debe ser muy difícil para alguien que está pasando por eso encontrar a alguien que, o sea, cómo saber quién sí, quién no pasó. De pronto en un momento que no te lo esté pasando, contar, oye, ¿sabes que la otra vez tuve esta sensación un poco rara? ¿No te ha pasado? Y si te dicen, no, qué raro, ya, pero tú ya no lo tomas tan mal porque no estás en esa situación en el momento, con esos ataques, o en mi caso, por ejemplo, que ya yo estaba bastante avanzada en la situación. esa área. Sí, y lo primero que hablé con la psicóloga fue lo que me dijo fue, mira, esos son señales que tú le mandas al cuerpo. Y mi primera pregunta fue, ¿me puedo morir? Y la psicóloga me dijo, pues si tú le dices a tu cuerpo, no estás respirando, va a llegar un punto que vas a dejar de respirar. Wow, imagínate. Entonces, claro, ella me dijo me estaba ayudando era a entender de por qué venía. Entonces, tú en todo esto no tuviste pensamientos intrusivos. O sea, los pensamientos intrusivos eran para ti, como que tú te ibas a morir tú por los ataques de pánico, pero no tuviste pensamientos intrusivos así como el que te conté de ella que me contó de las niñas. Claro, seguramente los tuve, pero no te recuerdas. En mi caso, lo que pasó fue que como era normal, como te digo, yo después de que entendí todo esto, digo, toda mi familia sufre de ansiedad. Para nosotros todas esas cosas es como que, bueno, aquí, whatever. O sea, como que pensaba algo y ya, era... Claro, pero sí, nadie te imaginas, lo hacíamos un chiste o algo así, como que, te imaginas, no sé qué. O sea, nada era, no era como que, esto está raro. No. Y yo llego a ataque de pánico porque yo tenía una ansiedad inconsciente. Oh, wow. Yo no estaba consciente de que tenía ansiedad, pero tenía ansiedad. Yo estaba tratando o sea, mi yo hippie, porque yo me la tiro de hippie, mi yo hippie estaba ocultando esa preocupación. Yo decía, todo va a estar bien, no importa, en algún momento nos vamos a tener que morir, no sé qué. Pero inconscientemente yo estaba muy preocupada, estaba muy ansiosa. Entonces, ¿qué pasa? Por eso exploto de una en ataque de pánico. Claro, no que generalmente es al revés. Claro, como me pasó a mí, que yo empecé que generalmente a experimentar. empiezas con presión en el pecho. Ahorita yo estoy más atenta. Claro. Y ya cuando yo me siento así, ya es como que, ok, ¿qué está pasando? Sí, porque ya, me ha pasado ya pasas, después. Exacto, entonces ya pasas. yo siento como que, espérate, estoy como muy nerviosa. Entonces hago lo que me funciona a mí para relajarme un poco, pero... Y que ya lo tienes consciente. Yo siento que Exacto. cuando ya lo tienes consciente, es como más que fácil. es un poquito más fácil salir como que de lo que te Sí, sientes que te porque- estás ahogando. Que claro. cuando no, yo sentía que yo estaba en un túnel y yo lo que me acuerdo que le decía a la terapeuta era cuando... Y ella me decía, tú no sabes la cantidad de personas que tienen todos estos pensamientos igualitos que los tuyos. Y cuando yo empecé a abrir mi corazón, y incluso personas que yo todavía... Yo sé que han pasado por ataques de pánico, pero no sabía que habían tenido pensamientos. Ella, una fue Jackie, la que vino al podcast. No, yo tuve este pensamiento, y yo, a mí también me está pasando lo mismo. Ella me dice, tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos testimonios, más la ayuda terapéutica, y yo sé que Dios puso todas estas herramientas a mi disposición, porque yo me acuerdo que yo no podía ni tener un tiempo de oración. Claro. Yo recuerdo que yo lo que hacía era arrodillarme y llorar, y decirle, no entiendo, no puedo orar, yo no sé qué me pasa, yo no entiendo por qué esto me está pasando a mí. En ese momento lo decía. Y yo sé que él... en ese momento yo no sentí como que, o sea, no sentí una respuesta inmediata, pero yo sé que él puso todas esas herramientas y luego que ya puedo hablar de esto y utilizar los medios para hablar de esto y tener tantas personas que llegan a la cuenta y decir, mira, yo pasé por ansiedad también o estoy pasando por esto, ¿qué hago? Poder tener la herramienta de escuchar y de apoyar, pero como venimos diciendo en todo el podcast, es necesario, hay muchas maneras de buscar ayuda, pero es necesario buscar ayuda porque... digamos que los pensamientos intrusivos yo los veo así. Es como otro dolor de pecho que tenga, o sea, es como otro síntoma de la ansiedad. Lo que pasa es que es mucho más fuerte y es mucho, siento yo, un poco más difícil de confrontarlo, no sé, de enfrentarlo. Claro. Sí, te llegan como flechas a tu mente que no entiendes de dónde viene. Quería hacer un paréntesis ahí en lo que estabas contando porque dices como que no pueden ni orar, pero eso es orar.
Y así es como Claro. Dios espera que oremos. Digamos que no podía orar con mis palabras, Claro, lo claro. que hacía era llorar. Claro, claro. Pero lo digo para la gente que se sienta así en este momento, Dios espera eso. Y dice la palabra, bienaventurados los que lloran porque tendrán consuelo. O sea, y aunque no podamos ver, Él está orando, como dice la alabanza también. Entonces, qué lindo cuando tenemos ese apoyo en Dios. Ahora, también quiero hablar a la gente que de pronto no conoce de Dios, que dice, bueno, estas locas que están hablando. Claro. Yo les recomiendo porque eso fue literalmente un año después de yo convertirme. Yo tenía mucho tiempo de escuchar de Dios, como les decía, en ese momento yo no entendía, o sea, yo no había leído la palabra así tanto, yo no me sabía así versículos, yo estaba nueva, muy nueva, Claro. y lo que me decía el pastor era como que, ay, Dios mío, esto es, ¿sabes? No entendía nada de lo que estaba pasando, y el yo buscar en la palabra, ir leyendo la Biblia, ir viendo devocionales, y yo decía, wow, esto es lo que dice la Biblia. Porque una de las preguntas que me hizo la psicóloga fue, ¿cuál es el miedo de? Porque me decía, mira, yo te tengo, o sea, yo te puedo ayudar. La cosa es que tú le tienes miedo a lo único que tenemos seguro en esta vida, que es la muerte. Wow, imagínate. Entonces decía, ¿qué pasa si? Y esa pregunta, aunque ella no me la respondió, literalmente la busqué yo en la Biblia. Y yo empecé a agarrarme de eso, que ¿qué pasa después de que yo muero? Que ya habiendo aceptado a Jesús en mi corazón y todo, era como que ¿qué va a pasar después de que yo me muera? Cuando en ese momento todo, la iglesia donde íbamos y todo, como que todo el entorno mío era como que arrepiéntete o quémate, yo decía, no. Conócele, porque tienes una eternidad en el cielo con Él, y qué bonito es esa vida después de la muerte. Empecé a leer versículos como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía, pero ¿por qué este señor quiere morirse? O sea, ¿por qué siente que va? Y yo con ese miedo. Wow. Y empecé a decir, ¿qué pasa? Empecé a leer. No, y van a ser ángeles, y las puertas de no sé qué, y yo decía, qué lindo. Pero que decía Yo quiero que esto. te van a... O sea, que vamos a estar adorando como los ángeles ok. todo el tiempo. O sea, yo decía, No, por si acaso, porque hay gente que puede... Ah, que, no. que vamos a ser ángeles, nadie es ángel. porque no, sepa. que vamos a estar adorando como los Como los ángeles. ángeles, Sí, ok. no. Qué O sea, bueno, era sabes como que que, ¿qué me va a pasar después de la muerte? Y ahí es donde yo invito a los que no conocen de Dios, que no es un arrepiéntete, no. Es que te invito a conocerlo, porque en ese momento, como les digo, yo, o sea, estaba sumamente nueva y yo no sabía, o sea, yo sabía que si yo no me arrepentía de mis pecados, que si yo no aceptaba a Jesús en mi corazón, yo me iba al infierno. Pero aquí lo bonito, y eso es lo que me encanta de mi iglesia, es que se enfocan en el ¿qué pasa si sí? No en qué pasa si no, ¿qué pasa si sí? Dale O sea, esa oportunidad. Tienes una esperanza. Sí. Y eso es lo que es el evangelio, que dicen angélicos, como que si fuésemos Sí. como Los algo raros. malo, los raros. Sí. Bueno, somos los raros, pero como algo malo. Hay una canción, por cierto, que te recomiendo, que se llama Raro. Sí, Está buenísima. la voy a buscar. ¡Qué raro! Pero realmente es esa buena noticia, porque eso es lo que significa el evangelio, buenas noticias, que es una buena noticia, es una esperanza que tienes después de este mundo. O sea, después de este mundo, aquí vamos a tener aflicciones, aquí hay enfermedades, aquí hay suicidios, aquí hay muertes, aquí hay maldad. Allá no hay maldad. Entonces ahí es lo que yo invito a esa gente que no conoce, de que estás pasando por esa ansiedad. Mira, abre tu corazón y di, Dios, ¿qué es esto de lo que están hablando? Porque así me he convertido también. Yo no sé si tú eres esto lo que está diciendo esta gente, pero si es así, por favor, ayúdame. Y hazme entender, ábreme los ojos y entiéndeme, y hazme entender y revélate a mí, porque no entiendo esto, pero yo quiero de eso. Yo quiero, exactamente. Entonces, yo quiero más de ti. Sí, y yo creo que ya para ir terminando, les voy a leer el versículo. Bueno, tengo dos. Okay. Tengo dos que encontré. Ay, mira, de hecho están juntos. ¿Sabes qué? Voy a entrar completo. Porque... dice, bueno, empieza en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Suena fácil, yo sé, sobre todo cuando estás en esa situación, pero miren lo que viene después. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ese ruego, lo estaba leyendo en estos días en la Biblia, como que en la descripción, lo que significa la palabra en el original,
y es una oración constante. Es como un, por favor, por favor. Es como ese niño que quiere que insiste en que algo. insiste, que yo quiero, por favor, yo quiero esa chupeta, o yo quiero ver televisión, por favor, por favor. Es ese ruego. Wow. Entonces, claro, al principio se ve, sí, muy fácil, alégrense, pero yo imagínate con todos estos pensamientos como me alegro. No, pero él te está diciendo, ruégale, o sea, como que pídele, por favor, por favor. Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo que viene después de eso. Wow. Por último, ahí viene el versículo que me estabas comentando tú, es el 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Exacto. Y con eso, lo quiero decir con ese versículo, que claro, parafraseándolo, yo me lo sabía más o menos en la otra versión, como pensar en todo lo bueno, creo que en la Reina Valera, pero es como que pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo, como lo digno, algo así, no recuerdo, pero lo que quiero decir con esto, y porque ese también se los presentamos acá, este versículo, para que se agarren de él, para que en los momentos que tengan esas crisis... en esto pensad. En esto pensad, ajá. Cuando en el momento que tengan esas crisis, que tengan esos pensamientos intrusivos que tal vez te están torturando, que te sientes mal, yo sé que es difícil, no lo estoy diciendo desde una posición de que sea fácil, porque pasé por ahí y paso a veces y no sé que no es fácil, pero lo que yo hago es que, digamos, ese pensamiento lo volteo, ¿ok? Vamos a suponer si estoy pensando que el techo se va a caer, pienso, ok, pero ¿qué pasa si no se cae? Voy a estar aquí tranquila. Entonces, aunque esos pensamientos vienen así como una avalancha, literalmente en las crisis de ansiedad, tratar de ser conscientes y saber esto es, y eso es lo que yo hacía, que parte del consejo que les doy, ser conscientes de que esto es un síntoma más de este proceso que estoy viviendo, que como estoy viviendo hoy, muchos los han vivido, lo están viviendo, y muchos los han pasado y han visto como esa luz al final del túnel de que no de la muerte, estoy hablando de que pasan y que ven ese rayito de luz y de esperanza de que todo va a volver a la normalidad. Y que aunque vuelvan a venir, ya tú estás desde un lado fortalecida, confiada de que esto ya me pasó, no me tumbó y no me va a tumbar. Entonces es eso, es pensar, cuando tenga todo eso, ok, como me están teniendo estos pensamientos, pero voy a pensar lo bueno. Y así lo dices en voz alta, voy a pensar lo bueno, voy a pensar lo justo. Si te viene un pensamiento feo de adulterio, bueno, me vino, no me voy a sentir culpable por eso. Fue un pensamiento intrusivo que me vino. Voy a pensar en lo bueno, voy a pensar en que amo a mi esposo, que amo a mi familia. En eso, o sea, voltear ese pensamiento y ya. O sea, en todo lo que te venga, no sé, ¿por qué no te mueres? ¿Y por qué no te tiras al balcón? No, voy a pensar en que esta es mi vida, en que estoy feliz, en que voy a prender el televisor ahorita. En que Dios me dio esta vida, en que tengo un propósito en Él. Tengo un propósito grande. Sí. Y estoy diciendo con esto, no porque tú lo hayas pensado en automático, sino porque son pensamientos intrusivos, entonces volteale el pensamiento. O sea, ay, qué triste es tu vida, no, mi vida es hermosa, mi vida es feliz, mi vida es agradable. Aunque no lo sientas con tu palabra, hay un versículo que me gusta demasiado, y di lo que no es como si fuese. O sea, eso es fe. Eso lo dice en Hebreos también. O sea, eso es, creo que lo dice en Hebreo, no estoy segura, pero dice eso. O sea, di lo que no es como si fuese. Entonces, vamos a suponer que ahorita tú sientes que tu vida es un miserable. No, mi vida es preciosa, mi vida es hermosa, tengo un propósito grande que Dios me ha dado en esta tierra. Aunque tú no lo sientas, lo dices. Lo que no es como si fuese. Y ya vas a ver cómo todo eso también va a cambiar. Así que bueno, yo creo que ya les dimos bastantes tips. Ya no los dejamos para el final porque se los fuimos dando en el camino. Ya saben lo que tienen que hacer. Denle me gusta, comenten, compártanlo a alguien que ustedes de pronto escucharon que, mira, ay, yo no estoy pasando por esto, pero escuché que fulanita pasó por esto y me pareció una loca, pero ya entiendo lo que le pasó. Entonces compárteselo. O si tú estás pasando por esto y de pronto tu familia o tus seres queridos no entienden, compárteselo también para que lo entiendan y vean que no está sola, que también le pasa a otras personas. No están solos, nadie está solo. Entonces les recomiendo que compartan, le den me gusta, se suscriban si no están suscritos y nos sigan en las redes sociales que están todos aquí abajo. Así es. Que sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.